IVA, despachante más póliza de seguro. Ya con eso el despachante elabora, calcula tributos, ¿no es? Ya está. 9 de diciembre, elabora DUI, ya pónganle 9-12, 2 puntos, elabora DUI, DMID, valida, oficializa y paga tributo. 10-12, AMB, otorga C, fecha, canal y vista asignado. 11-12, importador despachante comunica al tercer elemento de esta trilogía para que el despacho abreviado comience. Mire que de ahí, en un día más, perdón, el 20 de enero, si sale el 21, pongan el 22, ¿cuánto tiempo es en camión desde Arica hasta Tambo Quemado? ¿Cuánto tiempo creen ustedes? ¿Han ido alguna vez en vagoneta en movilidad? ¿De Tambo Quemado? 8 horas. ¿De Tambo en camión? 8 horas. Sí. 8 horas en camión. En vagoneta 3 horas, ¿no es? Sí, a la esquina. Yo estuve haciendo unas perforaciones en Calama. Ahí a la vuelta, en Uyuni, San Cristóbal. Sí, una tierra muy poderosa, che. La abandonamos y los chilenos que vivían como esclavos en la Liga por la Patria subcampeonaron ese territorio. Porque a nivel internacional también hay un subcampeón. Nosotros la abandonamos y lo perdimos por descuidar. ¿Verdad? El presidente, esa vez que los chilenos ocuparon ese día, Bolivia le iba a nacionalizar a una empresa de Caliche sus propiedades, siendo que 10 años antes habíamos firmado un convenio de no cobrar impuestos. Y a nosotros nos enseñan desde que Bolivia quiso cobrar 10 centavos por quintal de guanis y salitre, dicen, ¿no? Pero no nos avisan que 10 años antes firmamos un pacto donde nadie iba a cobrar impuestos al que trabaje en esa zona más desierta del planeta, el desierto de Atacama. A los 2-3 años lo botamos a patadas a ese presidente y el otro dijo, páguenme impuestos. El chileno dijo, hay impuestos porque vos firmaste una cosa. No, me pagas o si no, lo pongo a tus chilenos. Y ahí los chilenos se fueron armando. Dijeron, no, aquí nosotros somos 5.000 y los bolitas son 1.000. ¿Cómo que este es de Bolivia? ¿No? Este es su campeón. En internacional se llama utis possidetis. Poseer un terreno para darle utilidad. Entonces se desencadenó todo y pelearon, pelearon, a los peruanos los metimos, después los chilenos nos dieron 400.000 libras esterlinas, de eso nadie habla. Construyeron el ferrocarril Arica-La Paz y pagaron la deuda externa del libertador Simón Bolívar que debía a Inglaterra no sé cuánto por los fusiles que le dieron para la expulsión de los españoles. Y los chilenos firmaron en 1904, ¿verdad? Y se trataron y se consolidó todo. O sea que si nosotros queremos recuperar eso, tiene que haber otro tratado internacional y darle pues, cobrar lo del Ilala, descontar lo que ellos nos dan del río Cabancha y llegar a un acuerdo. Eso es de lo que se trata, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros vamos a tener no más que transitar por la vida. TPA sale el 22. Póngale que sale una noche, ¿verdad? 10 de la noche prefieren viajar los camioneros, 7 de la mañana está siendo atendido en Tambo Quemado. ¿Quién ha entrado por Arica? ¿Qué entró por Arica? Sí. No, abren antes de las 7 de la mañana. Puerta. No, en la frontera.
El último paso de Chile, no es así nomás. ¿Sí? Hay horario. En Bolivia se puede pasar, ¿no? Pero el guardia sale. Cumpleaños del capitán. Ayuda, pide plata. Mentira eso del cumpleaños del capitán. Es para justificar su borrachera. Porque hay también menos 10 grados. ¿Ha pasado por el puesto boliviano? Es de caricatura, ¿no? Y el puesto chileno. Ordenado, disciplinado. Son también de descendencia mongoloide, son asiáticos los chilenos que viven por allí, pero más educados, más ordenados, más limpios. Entonces hay que reconocer nomás lo que es. Nosotros tenemos que transitar por ahí y vamos a ver que el 22 de enero, el 23, ya podemos tener nacionalizada la mercancía, concluido el trámite. ¿Vean? Este es el día determinante, el día de 23. Con esto, ¿cuánto tiempo nos hemos ahorrado? A las 9, 10 de la mañana, desde las 7, 8 también trabaja la aduana, hay aduana integrada en la frontera Surinara, un costado de Bolivia, otro costado de Chile, por ejemplo, las aduanas de las oficinas, un solo edificio, pero el 23. Esto nos hubiera costado una semana, que se llama transporte, hasta que llegue el parte de recepción, más 3 días, 10 días más. Entonces nos hemos ahorrado, desde que sale, digamos 2 días, en 2 o 3 días hemos hecho lo que podríamos hacer en 10 días, en el mejor de los casos, con Canal Verde. ¿Bien? Entonces lo importante es hacer el seguimiento, ¿verdad? Anótense esto, por favor. La documentación requerida según el 111 del reglamento aduanero, la documentación requerida según el 111 del reglamento aduanero es el resultado de solicitud al proveedor, análisis del primer borrador, consulta con el despachante, entre paréntesis, asesor, escríbanle. No digo con el tramitador del despachante, no digo con la secretaria del despachante, no digo con el mensajero del despachante. Tiene que ser el despachante, porque él es el responsable de estar actualizado. Él tiene que darnos el consejo, decir este documento no te va a servir. Hay muchas empresas que al despachante le dicen que es despachante, ¿cuánto me vas a cobrar? 2% del sí. Ok, te voy a pagar 2%, pero me vas a firmar un contrato de calidad. Si es que pasa algo por tu culpa, vos pagás la multa. ¿Bien? Si es que tengo observaciones por tu trabajo, vos te haces cargo. El despachante dice, en ese caso yo cobro 2.5, porque yo mismo en persona o mi liquidador va a tener que hacer un trabajo fuera del horario. Es cierto, ¿no es? El que quiera azul celeste, que lo juegue. Pero hay empresas que me dicen, muy bien, se paga eso. ¿No? Empresas de energía, empresas de exportación, no quieren los chistes. SAO, por ejemplo, yo dice, no, a mí me están revisando todo, hasta la planta de mis zapatos, no quiero tener problemas. Entonces a su despachante le dice, yo te pago 2.5% del CIP, pero vos me haces calidad total. Entonces, tenemos que saber. Muchos confundimos, mis queridos amigos, y decimos, consultar con el despachante. Tenemos que consultar con el trabajador más nuevo de la gente despachante. Lo que pasa es que los agentes despachantes pagan menos a sus juniors y cada vez sus antiguos trabajadores entrenados se van a hacer su propia agencia de despachantes externos. ¿Conocen las agencias de despachantes externas? Las que no son agencias, pero se hacen firmar con un agente, ¿no es?
Hay pues eso. Entonces esos antiguos ya son capos de operaciones. Entonces el capo dice, ¿sabe qué, jefe? Yo $1000 son mis costos fijos. Yo quiero ahorrarme unos 300, quiero ganar 1300. El otro dice, no, yo contigo, yo. Pero tira error tras error. Entonces, muchas veces esas personas dicen, sí, está bien, no va a haber problema. El despachante dice así, pero no es el despachante. Así estamos nombrando al despachante. Sobre todo en esta etapa de implantación de un procedimiento agilizador. De un procedimiento que nos va a permitir, ustedes están viendo, en cuestión de 2 días, tenemos ya, para los demás, tener nuestra mercancía nacionalizada por canal verde. ¿Cuál es el porcentaje de canales verdes que tiene la aduana frente a los canales rojos? 80. Ahora quizás sea 70, porque están fiscalizando un poquito más, han contratado gente nueva, los antiguos están en fiscalización y demás, pero el 70% son canales verdes. O sea, la probabilidad de que nos salga un canal verde también es del 70%. Entonces nosotros tenemos que ver que la documentación de la importación ALT debe estar a disposición del despachante. Otra cosita que anoté. ¿Ya? En comercio internacional, en comité, es posible obtener 3 originales del documento internacional. 3 originales del documento internacional. Después, copia del talonario. ¿Copia del talonario? Sí. Un talonario tiene el original y tiene unas copias, copia rosada, copia celeste, copia amarilla, copia verde. ¿Okay? Se llama copia 1, copia 2, copia 3, copia 4. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Ustedes conocen una copia, no todos los documentos internacionales tienen una sola copia. Una cosa es fotocopia simple, otra cosa es fotocopia legalizada, otra cosa es fotocopia apostillada para el tratamiento internacional. Por ejemplo, para títulos profesionales, certificados de nacimiento, para que valga en otro país, tiene que estar apostillado, tiene que estar legalizado por consularizado también, ¿verdad? Y otra cosa es copia original. Por ejemplo, antes se usaba papel carbón y ahora el papel cívico. Sacamos el original, hay una rosada, una página celeste, otra amarilla, ¿verdad? Eso se llama copia original. Sí. Ya en el mix le están aumentando. Bien. Ahora dice, se puede solicitar ese despacho solo para aduanas de frontera y aduanas interiores. Para acogerse a este tipo de despacho, la DUI debe ser memorizada en el SICOIN, en el SUMA, en el SIDUMEA, para que el número generado en esta operación sea consignado. Me refiero al número 0. Posterior a la memorización de la DUI, recién se puede validar el manifiesto internacional de carga. Toda la documentación de la importación debe estar a disposición del despachante aduanero, ¿no? Bien, con acuse de recibo, coordinación total, con la debida anticipación para que pueda elaborar y validar y oficializar la DUI, elaborar, validar y oficializar. Una vez que arribe la mercancía de aduana a destino, el recinto emitirá el parte de recepción sobre el camión en un plazo de 2 horas. Pónganle ahí 2 horas hábiles. Después, el despachante tiene un plazo de 24 horas posteriores a la emisión del parte para la validación de la DUI. Dentro de este mismo plazo, el importador debe pagar los tributos aduaneros liquidados.